Hola, muy buenos días chicos y chicas, espero que estén todos muy bien, les mando un saludo. Vamos a continuar con las clases de clínica pediátrica. El día de hoy vamos a ver trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como pueden ver, después de este tema ya solo nos faltan 2 temas y completamos el temario, por fin. Entonces vamos a empezar. Como siempre vamos a empezar con la definición, entonces se le conoce como trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno hipercinético. En esta patología hay 3 grupos fundamentales de síntomas que van a ser la hiperactividad, el déficit de atención y o la impulsividad. Para que podamos decir que tiene precisamente este déficit de atención, se hace o se recalca que debe de ser la sintomatología de carácter crónico, tener cierta intensidad y frecuencia elevadas. Para la edad del niño, debe de ser referido también por diversos observadores o evaluadores y mantenerse en todos los marcos y ámbitos, provocando una disfunción en las áreas escolar, familiar y social. En algunas otras definiciones decían que tenía que estar afectado por lo menos 2 de estas esferas. Ahora, es importante que sepamos que también se define como un trastorno del neurodesarrollo, cuya etiología es principalmente genética, que afecta al desarrollo y funcionamiento de diversas áreas cerebrales, en concreto de las regiones prefrontales. Con el artículo que les mandé hoy en la mañana, creo que hace mucho hincapié específicamente en esta alteración en las regiones prefrontales. Espero que la lean, por favor. Ahora, es importante saber primero lo normal y después lo anormal. Entonces, lo normal también tenemos que saber es que la maduración de un niño se debe dar a cierta edad. Entonces, no podemos diagnosticarlo con TDAH antes de que madure por completo. Entonces, las estructuras que regulan la atención y la conducta deben madurar hacia los 6 o 7 años de edad, que coincide con el inicio de la etapa infantil y la educación primaria. Antes, la presencia de síntomas puede ser evolutivamente normal, lo que amerita, fíjense muy bien, su seguimiento, aunque con cautela y valorando el momento evolutivo del niño. Esto, ¿por qué hago mucho hincapié con esto? Porque me ha tocado pacientes que traen a sus hijos y dicen, es que es hiperactivo, y el niño tiene 3 años, o el niño tiene 2 años, o el niño tiene apenas y va a ser 4 años, entonces no pueden catalogar a un niño de hiperactividad si todavía no tiene madurado específicamente los centros que debe, ¿no? Entonces es importante que sepamos esto. Si sabemos el desarrollo normal de un niño, bueno, ok, podrá tener un poco de características, pero solo lo observamos. No tengo por qué catalogarlo ya con TDAH y mucho menos pues darle tratamiento. Ahora, de todos estos casos con TDAH, del 10 al 20% de los casos van a tener una remisión funcional. El 75% de los niños con TDAH serán adolescentes con TDAH, esto es importante, ¿no? Y de estos adolescentes, un 50% de todos ellos pues serán adultos con TDAH. Entonces, es importante esta patología. ¿Por qué? Porque decían que prácticamente 1 de cada 10 niños va a tener TDAH y va a continuar con TDAH hasta su edad adulta. Y lo otro importante es que este trastorno no viene solo, siempre va acompañado con otro tipo de comorbilidades, como los trastornos de conducta, de ansiedad, de aprendizaje, consumo de sustancias, que está muy resaltado también en el artículo que les envié, entre otros. Ahora, es muy importante porque de por sí dicen que hay 2 grupos de riesgo, el de los niños o el de los preescolares o escolares y el de los adolescentes. ¿Por qué? Bueno, los adolescentes en general y los que presentan TDAH específicamente van a tener la parte emocional de su cerebro más dispuesta a la acción que la parte prefrontal, que les debería permitir regular mejor las emociones y modular su conducta, dándole un toque de racionalidad a sus conductas. Entonces, los adolescentes generalmente tienen una conducta de búsqueda de sensaciones y también tienen dificultad
para evaluar adecuadamente el riesgo de ciertas conductas. Eso es algo que podría estar presente durante toda la adolescencia. Entonces, si de por sí el adolescente va a buscar algunas conductas de riesgo o no es muy racional, pues si tiene TDAH esto se va a poner peor. En cuanto a la prevalencia, varía mucho. Uno dice que es de un 1%, otros que un 10%, otros hasta un 18%, etc. Entonces también depende de cada país y también pues no se han hecho estudios así como que muy en profundidad para conocerlo, ¿no? Entonces, en los preescolares es complicado evaluar si los síntomas son consecuencia de su inmadurez evolutiva o si de verdad se trata de un trastorno. En los adolescentes pueden tener síntomas como la hiperactividad, que pueden disminuir, pero otros se pueden mantener, como los déficits atencionales, pueden tener dificultad clara en su rendimiento académico, etc. Entonces, la evolución del cuadro y su alta comorbilidad con los trastornos disocial y negativista desafiante hacen que en estas edades, en la del adolescente, se disparen los síntomas comportamentales con mayor riesgo de consumo de tóxicos, mayor riesgo de accidentes, de actos delictivos y en los casos comórbidos se asocia mucho con el trastorno disocial. Ahora sí vamos a los criterios diagnósticos. Estos los tomé del DSM-5 para el TDAH. Entonces lo define así. Debe de tener un patrón persistente de inatención o hiperactividad o impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo, que se caracteriza por, 1, va a ser inatención y 2, va a ser, aquí lo tenemos, hiperactividad o impulsividad. Entonces vamos a leerlos rápidamente. En el caso de inatención, dice que tiene que tener 6 o más de los siguientes síntomas que los vamos ahorita a leer. Y dice, los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad, fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Entonces, en cuanto a estos 6 puntos son, 1, así básicamente, que tenga una falta en prestar la debida atención a los detalles, que tenga dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, que parece que no escucha cuando se le habla, no sigue instrucciones, tiene dificultad para organizar tareas y actividades, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, pierde cosas innecesarias, se distrae con facilidad por estímulos externos, olvida las actividades cotidianas. Entonces, para adolescentes mayores y adultos a partir de los 17 años se requiere por lo menos 5 síntomas para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a la segunda parte que debe tener, que es de hiperactividad o impulsividad, que lo vamos a ver más adelante, pues debe tener 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Entonces, para adultos mayores y adultos a partir de los 17 años, pues se requieren mínimo 5. Entonces, todo depende de si es un niño, adolescente o si ya es un adulto. ¿Cuáles son estos síntomas? Con frecuencia juguetea o golpea con las manos y los pies o se retuerce en el asiento. Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor o con frecuencia habla excesivamente. Estos serían rasgos para hiperactividad y aquí tenemos para impulsividad. Puede ser hiperactividad o impulsividad o las dos juntas, ¿no? Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Le es difícil esperar su turno, interrumpe o se inmiscuye con otros, tiene síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo que estaban presentes desde antes de los 12 años, tiene síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos y están presentes en 2 o más contextos, sea la casa, el colegio, el trabajo, amigos, familiares. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral. Y finalmente, que los síntomas no se expliquen por otro trastorno mental. Entonces, esto es tomado del DSM-5. Entonces, en función de los resultados, se puede clasificar
las siguientes presentaciones. Está la presentación combinada, si se cumplen el criterio A1, que es inatención, y el criterio A2, que es hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. Está la presentación predominante con falta de atención, si se cumple el criterio A1, pero no se cumple el criterio A2, que sería la hiperactividad y la impulsividad. Y la presentación predominante, que sería hiperactiva e impulsiva, si se cumple el criterio A2, hiperactividad, impulsividad, y no se cumple el criterio A1, o sea, el de inatención, durante los últimos 6 meses. Entonces puede ser estas presentaciones. Ahora hay que especificar después si existe una remisión parcial cuando previamente se cumplían todos los criterios. No todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Y la gravedad pues puede ser leve, moderado o severo, como en muchas otras de las patologías. Ahora, tenemos aquí también, este es de otra bibliografía, algunos signos y síntomas que se pueden tener en menores de 6 años. Lo vamos a tener aquí como síntomas diana y como síntomas asociados. Entonces, los síntomas diana pueden ser para hiperactividad, inquietud motora excesiva, que siempre esté corriendo, que no permanezca sentado, que si está sentado se está moviendo. En el caso de déficit de atención puede ser que tenga escasa duración en un juego, que también tenga bajas calificaciones escolares, etcétera, ¿no? Y impulsividad. Y algún síntoma asociado pues puede ser que tenga conductas oposicionistas desafiantes, que sea muy irritable, problemas de sueño, retraso en el lenguaje, dificultad escolar, déficit en la coordinación motora o problemas de relación en la familia y los compañeros. En el caso de la infancia o en la edad escolar, los síntomas dianas de hiperactividad igual sería hiperactividad motora y vocal, o sea que no deje de hablar, dificultad para permanecer sentado y seguir las tareas, déficit de atención con pobre mantenimiento de la atención y fácil distraibilidad, impulsividad con dificultad en esperar, disminución de la conciencia de daño o un incremento de accidentes. Y los síntomas asociados pues está en el área comportamental, el oposicionismo, que sea desobediente, que haga rabietas frecuentes, que sea agresivo, negativista. En el área afectiva, que tenga labilidad afectiva, cambios de humor frecuente, baja tolerancia a la frustración. En el área escolar, pues el bajo rendimiento académico. En el área física, problemas de sueño, de incoordinación motora. En el lenguaje, dificultades en la interacción social, tiene problemas para seguir instrucciones complejas. O reciprocidad en la conversación, y en las alteraciones neurocognitivas pues puede tener disminución de la función ejecutiva y alteraciones en la visopercepción. Ahora, en la adolescencia, los síntomas dianas, hiperactividad, se explica como que esta ya va a disminuir considerablemente, pero puede ser que no se detecte, o puede tener más movimientos de manos, pies, o etcétera. Puede permanecer sentado, pero está moviendo alguna otra parte de su cuerpo. En el déficit de atención, pues se mantienen los déficits, siendo la demanda atencional mayor, teniendo mayores consecuencias académicas. En la impulsividad, pues participar en actividades de riesgo es así como lo podemos detectar. En los síntomas asociados, pues también va a estar por áreas. En la comportamental, problemas con la relación con los compañeros y su familia, puede ser o puede decir mentiras muy frecuentemente. En el área afectiva, tiene un incremento en la autoconciencia del trastorno, y secundario, de forma secundaria va a tener problemas emocionales. En cuanto en el área académica, pues muchos pues no sacan buenas notas, tienen que repetir cursos, tienen dificultad académica, y en la cognitiva pues tienen una disminución en la función ejecutiva, dificultades para planificar, para organizarse, etc. Tenemos que saber que también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales pues van a ser con trastorno disocial negativista desafiante, con trastornos de aprendizaje escolar, de la lectura, la ortografía o el cálculo, con trastornos afectivos como la depresión, otro trastorno afectivo como la manía, y algunos otros trastornos que también pueden ser comunes en los niños o en los adolescentes, como el trastorno de ansiedad, los trastornos generalizados del desarrollo, la esquizofrenia, etc. Entonces, obviamente los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad
lo debe de detectar el médico de cabecera o el de primer contacto y si lo cree conveniente, pues lo tiene que referir. Lo tenemos que referir porque también nosotros los pediatras lo referimos con el paidopsiquiatra, que sería el profesional experto y el más adecuado para hacer el diagnóstico y para llevar el tratamiento. Entonces, obviamente esto, si está en el DSM-5 es porque también está catalogado como un problema pues de índole psiquiátrica o que la tiene que manejar psiquiatría. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que hacerlo con otros trastornos médicos, no nada más con otros trastornos psiquiátricos. Tenemos que checar que no sea por algún déficit sensorial, o sea, que el niño no escuche o no vea bien, con algunos efectos secundarios de fármacos, si es que el niño está tomando algún medicamento. Por eso también tiene mucho que ver que en la definición se dice que los efectos deben de ser crónicos o por más de 6 meses, porque si está bajo un tratamiento, puede ser que algunos tratamientos sí cambien el comportamiento del niño. Entonces, que tenga algún tipo de enfermedad neurológica, específicamente algún trastorno del movimiento, alguna enfermedad neurodegenerativa, etc. Hay que también hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo o la resistencia a la hormona tiroidea. En cuanto a los trastornos genéticos, pues también tenemos que descartar que no sea un problema genético de base y que a lo mejor el comportamiento sea algo secundario. En cuanto al protocolo diagnóstico, pues no va a cambiar. Siempre tenemos que empezar por pues obviamente una anamnesis completa. Una exploración física detallada, incluyendo la visión, la audición, etc. Una exploración psicopatológica, debe de ser con entrevistas estructuradas, con un personal calificado para este tipo de niños, y también tiene que haber una exploración del rendimiento cognitivo. Entonces también estos son otro tipo de pruebas especiales. De hecho, muchos de estos niños, yo recuerdo mucho que en paidopsiquiatría a veces también solicitábamos al profesor del niño que nos hiciera algunas observaciones del niño en cuanto a clase. Entonces, muchas escuelas también ya tienen su servicio de psicología y también manejan a este niño, y entonces se lleva a cabo todo lo que es una vigilancia completamente integral del niño, o estamos tratando de estar en la misma sintonía, tanto el pediatra, el paidopsiquiatra, los maestros, etcétera, todo en beneficio del niño. En cuanto al algoritmo terapéutico, si ustedes leen la bibliografía que les mandé, se comenta que pues lo que se ha comprobado que da más resultado es el abordaje multimodal. Es el gold estándar o patrón de oro de tratamiento para el TDAH, con unas pautas de actuación que incorporan el tratamiento farmacológico junto a otras medidas según las necesidades particulares de cada caso. Entonces, estudiaron que no, si solo daban fármaco y no a lo mejor apoyo psicológico, como que no tenían tanta efectividad, o si solo daban el apoyo psicológico sin el farmacológico. Entonces se ha visto que las dos cosas se necesitan, tanto el fármaco como el apoyo psicológico. Entonces, en este algoritmo terapéutico lo vamos a tener para si es menor de 6 años o si es mayor de 6 años. Entonces se debe de tener una intervención escolar, entrenamiento obviamente a los padres, psicoterapia cognitivo-conductual. Si hay una mejoría, puede haber una mejoría total o una mejoría parcial, debe de haber un abordaje psicológico, una intervención familiar y continuar hasta los 6 años. Si no mejora o tiene una mejoría parcial, que significa que continúa con los síntomas y que repercuten en el colegio y sus relaciones, entonces se le inicia la farmacoterapia. Aquí se está recomendando el metilfenidato a dosis bajas y subir pausado. Si mejora, se continúa con los psicoestimulantes. Si no mejora, o primero, si tiene escasa mejoría, pues añade otro tipo de fármaco dependiendo de la preponderancia de los síntomas. Si no mejora, pues hay que suprimir psicoestimulantes, hay que rediagnosticar y volver a tratar según los síntomas predominantes. Y otra vez, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tipo de algoritmos, en los algoritmos siempre se da
te dicen hacia dónde ir, das un manejo, pero necesitas reevaluar para ver si eso que estás haciendo está incidiendo adecuadamente en el paciente o lo cambias. Y otra vez, vuelves a dar un tratamiento y se reevalúa. Así, para eso son los algoritmos, también para decirnos hacia dónde debemos de ir. Ahora, en el algoritmo del paciente de más de 6 años, o igual, vamos a tener que tener el entrenamiento de padres, la intervención escolar, la psicoterapia cognitivo-conductual, más los psicoestimulantes. En este caso también sugieren el metilfenidato y que se suba también progresivamente hasta dosis adecuadas. Si tiene efectos secundarios o no hay mejoría, pues se puede cambiar a atomoxetina y continuar con la intervención psicológica. Si tiene efectos secundarios o no mejora, pues le podemos dar un neuroléptico atípico como la risperidona, etcétera, o algún anticomicial como el topiramato. Ahora, si tiene una clara mejoría, pues lo continuamos igual, con la psicoterapia, el entrenamiento de los padres, la intervención escolar, más el medicamento. Si tiene una mejoría parcial, entonces se le debe de añadir un fármaco dependiendo de la área psicopatológica más afectada. Si es el área cognitiva, pues algún anticomicial como la oxcarbazepina. Si son síntomas de conducta, pues algún neuroléptico. Si es la impulsividad, pues algún anticomicial como el topiramato. Si no mejoran todos los síntomas nucleares, pues hay que cambiar a otro fármaco, que podría ser aquí atomoxetina, y continuar con la intervención psicológica. En cuanto a la medicación, les puse aquí unos de los 4 que más recomendaban, que está el metilfenidato, bloquea la recaptación de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica y aumenta la liberación de estas monoaminas al espacio extraneuronal. La lisdesanfetamina, que es el mecanismo de acción terapéutica, no se conoce totalmente en TDAH, se piensa que se debe a su capacidad de bloquear la reabsorción de norepinefrina y dopamina en la neurona presináptica y aumentar la liberación de estas monoaminas en el espacio extraneuronal. En el caso de la atomoxetina, pues es un inhibidor potente y altamente selectivo del transportador presináptico de la noradrenalina, su presumible mecanismo de acción. Ese es su presumible mecanismo de acción, y sin que actúe directamente sobre los transportadores de serotonina o dopamina. Y finalmente la guanfacina, que es un agonista selectivo de los receptores adrenérgicos alfa 2. No es un estimulante. Las investigaciones preclínicas sugieren que guanfacina modula la señalización en la corteza prefrontal y los ganglios basales mediante la modificación directa de la transmisión sináptica de noradrenalina en los receptores adrenérgicos alfa 2. Entonces, estos son algunos de los que comenta la bibliografía, para que los conozcan. Y si ustedes se dan cuenta, dicen que muchos de estos medicamentos todavía están como que en estudio. En algunos todavía no se conoce específicamente muy bien el mecanismo de acción, pero son útiles en el tratamiento. Y pues esta es nuestra bibliografía. Espero que les haya gustado la clase. Les saludo mucho. Espero que todos se encuentren bien.